¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es necesario un análisis profundo, democrático, plural, científico, inteligente acerca de las nuevas realidades. Para ello, hoy nos acompaña Juan Carlos Monedero, politólogo, profesor universitario, es dirigente de Podemos, estudió Economía, Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Cursó estudios de posgrado en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, y es profesor titular de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense. Ha trabajado como asesor político, fue uno de los firmantes del manifiesto que lanzó al movimiento Podemos en España en enero del 2014, colaborador frecuente de distintos medios de comunicación, entre ellos Público TV, donde tiene un programa que se llama En la Frontera. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bienvenido con vosotros. Nuevamente. Bien, bien. Conoces mucho la realidad venezolana, estás con frecuencia nos visitas. La conozco, sí, es verdad que desde Europa la gente suele escoger cuáles son los procesos con los cuales se compromete. A veces también son por azares biográficos. Hubo gente que estuvo muy implicada con Cuba, otra gente en su momento se implicó con Nicaragua, gente también se implicó con Chile. Pues a mí me tocó implicarme. Bueno, con Latinoamérica Venezuela. es un tema de la agenda española siempre muy cercano, muy sentido, muy emotivo. Siempre es la otra manera también de sentir este país grande que es, que el nombre lo hemos perdido porque Hispanoamérica suena un poco feo, ¿no? Iberoamérica. Iberoamérica no es feo, es más bonito porque lo ibero responde de alguna manera a esas vocaciones profundas, ¿no? De unidad. Entonces Iberia de alguna manera se ha multiplicado con América Latina y América Latina se reencuentra con Iberia igual que se tiene que reencontrar con África y con los pueblos originarios. Sí. Es una riqueza que no se puede renunciar. Quien renuncie se pierde una parte importante del regalo de estar aquí en la vida. Mira, bueno, venimos de culminar otra nueva etapa, muy difícil, muy compleja, a partir de los resultados electorales que dieron el triunfo inequívoco, irrefutable al presidente constitucional. Irrefutable, pero muy refutado. Sí, ahí están las evidencias. Te vengo contando, Oscar. Pero fíjate. Te vengo contando porque la gente siempre sigue con lo de las actas. ¿Dónde están las actas? ¿Dónde están las actas? Que ha sido como una gran justificación de algunos líderes para no venir a la toma de posesión o algunos líderes de la izquierda europea para, de alguna manera, decir, bueno, Venezuela. Y yo no me canso de decir, ¿tú qué haces cuando la oposición en un país desconoce al árbitro electoral? ¿Qué haces? En España, el árbitro electoral es el Ministerio del Interior. Imagínate que aquí, en vez de ser el Consejo Nacional Electoral, que es un poder independiente, sí, fuera el Ministerio del Interior, no fuera un organismo dirigido por Diosdado Cabello. Ya directamente hubieran dicho, no queremos nada no queremos tener nada que ver con eso, ¿no? Pero también lo han dicho. ¿Qué haces cuando eso ocurre? Bueno, pues en España, si eso ocurriera, pues lo que hubiera hecho el gobierno es lo que hizo Nicolás Maduro, es decir, bueno, pues que sean los jueces quienes establezcan qué ha ocurrido aquí. Si usted no cree oposición en el Consejo Nacional Electoral, que se encarguen los jueces. Y una vez que los jueces, el Tribunal Supremo pide las actas a todo el mundo, la oposición de María Corina, el resto de la oposición sí, pero María Corina Machado y Edmundo González no presentan las actas. Y no las han presentado todavía. Y al final el Tribunal Supremo dice, ha ganado Nicolás Maduro, pues ya está. Claro. A mí me gustaría más que las disputas políticas las solventase la política, no los jueces. Pero en cualquier país, cuando hay este tipo de disputas, las solventan los jueces. Y luego hay una cosa muy de fondo que la gente que nos escucha debiera reflexionar. ¿Ustedes creen de verdad que si Edmundo González y María Corina Machado, que tenían testigos en las prácticamente 30.000 mesas, es decir, que tienen una copia de las actas, ¿ustedes creen que si hubieran ganado no las habría publicado
todas las 30.000, un portal en Miami, la CNN, el diario El País, el Clarín, el Mercurio. ¿Por qué no lo han hecho? Y no ocupa tanto, ¿eh? Las 30.000 fotocopiadas no ocupa tanto. ¿Por qué no lo han hecho? Pues porque no han ganado, ¿no? Entonces no han ganado, no aceptan el resultado que dice el Tribunal Supremo, no reconocen el árbitro electoral y lo único que querían era a ver si prendiéndole fuego al país encontraban la posibilidad de ganar fuera de las urnas lo que no han sido capaces de ganar en las urnas. Lo que quiere decir que la participación electoral por parte de esta oposición muy radical era una fachada para continuar, relanzar, reimpulsar un plan insurreccional. Es decir, desde hace 25 años el único plan que ha tenido esta oposición ha sido la del derrocamiento por la vía violenta del presidente y del presidente Maduro ahora, pero antes también del presidente Chávez. Y además son los mismos, ¿no? ¿Qué pasa con esta oposición que insiste en una ruta que no le ha rendido éxito, frutos, teniendo como tienen, y se demostró el 28 de julio, por lo menos 40% de respaldo? Que no está nada mal. Que no está nada mal. Ahora, si hurgamos en ese respaldo, pareciera un respaldo neurótico, porque no se basa ese respaldo en las credenciales del líder, en su propuesta, en sus simpatías, en sus valores, en su discurso, en su relato. Hubo un 40% de venezolanos que el pasado 28 de julio votaron por un desconocido. No sabían quién era. Claro. No saben todavía hoy quién es, qué propone, qué piensa, cuáles son sus valores, quién es. ¿Cuál es el proyecto de país? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa? Yo creo que independientemente del fracaso reiterado de la oposición, hay que hurgar más allá e intentar evaluar qué está pasando con ese sector de venezolanos que están votando por un deseo irracional de cambio y son capaces de votar por quien sea y como sea. Claro. Nosotros le llamamos a ese voto un voto neurótico. Claro, porque es un voto enfadado, es un voto que solamente tiene en la cabeza el odio, que ha sido construido también por los medios de comunicación. Pero no piensen los venezolanos que esto es un problema solamente de Venezuela. Recuerden ustedes en Ruanda, la radio de las 1000 colinas, envenenó a todo un pueblo para que los hutus asesinaran a casi 1 millón de tutsis, que eran la misma etnia, la misma. La diferenciación era un invento de los belgas que no tenían ningún tipo de sustancia. Entonces, si una radio es capaz de envenenar, ¿qué no harán ahora las redes sociales? También es un sector de la población que no se siente identificado con el relato, el discurso, o que no ha sido invitado a participar. Que el discurso oficial, el discurso de la Revolución Bolivariana no ha logrado cautivar, convocar, movilizar. ¿Qué está pasando allí? Pero vamos a seguir esta reflexión después de una pausa comercial que obligatoriamente... Me haces preguntas complicadas y de repente me dejas ahí. Hacer. Pero vayamos a la pausa. Pero bueno, ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Juan Carlos Monedero, político, politólogo, profesor universitario, fue dirigente de Podemos, analista político. Te preguntaba acerca de la oposición. ¿Qué pasa con la oposición? Mantiene una ruta insurreccional desde hace más de 20 años, a pesar de que ha tenido éxitos electorales importantes cuando ha participado, pero siempre la participación electoral tiene que ver más con una agenda insurreccional. Claro. Pero ¿qué pasa con ese 40% de venezolanos que votaron por un desconocido? ¿Qué hay allí? Son muchas cosas. A mí me recuerda mucho una parte de la oposición, la que tiene más visibilidad, porque a la otra se la oculta.
y la que tiene más visibilidad, la que han representado los golpistas, Guaidó, María Corina Machado, Borges, Leopoldo López o Edmundo González, a mí me recuerda mucho a la derecha española cuando murió Franco, que lo que buscaban era simplemente regresar al pasado, y según iba avanzando la transición y la democracia en España, más planteaban derribar todo lo que se había hecho e ir marcha atrás, ¿no? Estuvieron en contra de la Constitución, una parte importante de ellos, renegaban de los partidos políticos, es decir, estaban descolocados. El problema que tiene Venezuela es que a la oposición la dirigen desde fuera. En España la derecha se dirigía a sí misma y en un momento dado dijeron o cambiamos o no vamos a ningún lado, ¿no? Y probaron diferentes líderes. Estaba Manuel Fraga, que es el que funda la derecha española, pero que era un ministro de Franco, que había firmado sentencias de muerte, y eso le invalidaba, que es lo mismo que le pasa a María Corina Machado, a toda esta gente que han sido golpistas, y eso, aunque ellos no se den cuenta, les invalida para una parte importante de la ciudadanía venezolana. El problema diferencial es que la oposición venezolana siempre ha seguido los dictados de Washington. Sí. Y creo que al mirarse tanto en el espejo internacional, al construirse solamente los medios de comunicación de fuera, al visitar las embajadas de fuera, al reunirse con los partidos de fuera, al ir al Parlamento Europeo, viven en ese mundo paralelo y han dejado de entender a su propio pueblo. Entonces, claro, hay un primer factor, el desconocimiento. Absolutamente. Es decir, que ha habido líderes de la derecha de este país que han conocido muy bien a Venezuela, igual que hay líderes de la derecha en Colombia como Uribe, que es un sinvergüenza y un asesino, pero conoce bien a su pueblo y sabe dialogar con su pueblo. María Corina Machado no sabe dialogar con su pueblo porque no termina de entenderlo. Igual que no termina de entenderlo, por supuesto, Edmundo González. Que reciben, claro. ¿a qué se debe? 25 años de gobiernos bolivarianos tienen que hacernos entender que hay gente que solamente ha conocido el gobierno bolivariano, y eso lleva a una alternativa. O entiendes que el bolivarianismo es un elemento consustancial de ya la propia identidad venezolana, una suerte como el peronismo, y por tanto puede haber gente dentro de ese propio bolivarianismo que tenga una concepción u otra, ¿no? Como pasó en otros lugares del mundo donde dentro de la misma lógica, estoy pensando en términos radicales en el Partido Comunista Chino. En el Partido Comunista Chino había gente neoliberal y había gente socialista, ¿no? Y al final triunfaron los socialistas y los neoliberales tuvieron que dar marcha atrás. Bueno, pues a lo mejor en esta concepción bolivariana, que es la que sostiene la propia Constitución, que es lo que no terminan de entender la derecha, hay una realidad que no tienes por qué desbaratarla, no tienes por qué decirlo todo o nada, no tienes por qué tener solamente una agenda de desmantelamiento de lo que existe, porque tu propuesta de volver al pasado y que además la acompañas con un intento de subordinación a los Estados Unidos no va a ningún lado. Y fíjate, un hecho muy novedoso en este país. Las sanciones llevaron a que en Venezuela empezarais a producir y que por vez primera en vuestra historia tengáis una burguesía nacional a eso me iba a referir. Que defiende. Nunca antes había habido tantos consensos con relación al modelo económico y social como hoy en Venezuela. Claro, porque... Lo que te revela que en alguna medida el chavismo es una fuerza hegemónica. Claro. Pero todavía 40% del país vota en contra. Pero a lo que iba, fíjate, pero si ese 40% votara dentro del bolivarianismo, igual no habría tanto problema, porque los gobiernos nunca son unívocos, siempre hay tendencias, ¿no? Las hay hasta, no sé, hasta en el Chile de Pinochet, o en el gobierno de España actual, en cualquier gobierno hay siempre tendencias. Es normal que después de 25 años de ver las mismas realidades haya gente que dice yo no conocí otra cosa y quiero conocer otra cosa. Si encima te envenenan los medios de comunicación, si encima estás sujeto, ¿no?, a que te alimentan una insatisfacción permanente, hay mucha gente que en esa neurosis dice eso de me machaco el dedo y que se fastidie el sargento, ¿no? Entonces hay mucha gente que vota contra sus propios intereses porque le han construido una identidad neurótica, rota, quebrada, que le lleva a, como en Argentina, a votar a un tipo que te quita los subsidios, te quita el trabajo, te sube los precios, o sea, te lleva al agujero. Pero también es porque le han construido la vida como un callejón sin salida. Después de 25 años, yo creo que
el hecho de que un 40% de los venezolanos, más los que han tenido que salir fuera, tengan una posición crítica con el gobierno irracional incluso. Bolivariano, claro, tiene dos salidas, o yo diría casi que una, ¿no? Que es ofrecer un nuevo contrato social donde el bolivarianismo dice entramos en una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa que la ha anunciado el presidente Maduro, son las 7T y que seguramente tendrá que incorporar más cosas, ¿no? Porque va a necesitar una reforma del Estado, va a necesitar incorporar las nuevas tecnologías. Leía hace un par de días un informe donde en 2030, es decir, dentro de 5 años, el 50% de los trabajos en el mundo desaparecen por la inteligencia artificial. El 50%. Por tanto, o incorporamos estas nuevas realidades tecnológicas, o incorporamos el desastre medioambiental en que hemos convertido el planeta, o incorporamos los cambios geopolíticos para que no devengan en guerras, o incorporamos el envejecimiento de la población en muchos lugares del mundo, o incorporamos las migraciones como un elemento que hay que pensar para garantizar los derechos humanos, o vamos a vivir en un mundo lleno de convulsiones, ¿no? Que no van a ningún lado. Y también te plantearía que uno de los elementos que hay que recuperar es la integración regional. Es decir, que en este mundo en transformación, donde cuando teníamos las respuestas nos han cambiado las preguntas, Venezuela necesita el concurso del resto de América Latina para poder frenar a esa bestia moribunda que son los Estados Unidos, que ahora mismo es una incógnita dentro de un enigma envuelta en un secreto, ¿no? Es decir, que nadie sabe qué va a pasar con Donald Trump, si va a sacar el pragmatismo... Los astrólogos. Bueno, puede sacar el pragmatismo de tendero que tiene, ¿no? de buhonero de vivienda, donde sus bravuconerías no son sino trucos para abaratar los costos, o puede volverse loco y las amenazas realmente llevarlas a buen puerto. Bueno, el objetivo de reinsertar a Venezuela en su área de influencia es un objetivo permanente del imperio. Sí, pero ahí, fíjate, es donde yo más veo el pragmatismo de Donald Trump. Él sabe, y lo han reconocido ellos mismos, invadir este país no está en la agenda. Hoy salen en la prensa española artículos que hay que tener cuajo, hay que tener desvergüenza para decir, parece que la invasión norteamericana en Venezuela ha perdido fuelle, dice hoy un medio de comunicación importante en España, y dices, hay que ser sinvergüenzas, ¿no? Porque lo consideraban como una salida posible. Increíble, ¿no? Los que están reclamando cumplimiento de las normas. Sí. La derecha, Óscar, es un elemento que es muy importante que la gente entienda, ha dejado de ser liberal. O sea, la derecha que se había hecho democrática en los años 50, 60, después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la crisis de 2008 y alimentada por el cambio neoliberal desde los 80, ha decidido ser ya iliberal. Y, por tanto, optar por romper los dos pilares de nuestras democracias representativas. Uno es la división de poderes, con el lawfare, compran a jueces para intentar captarlos, por eso la democracia tiene que hacer algo con los jueces, y han convertido la opinión pública, que es lo que te permite tener criterio para autorizar o no a los gobernantes, en una gran farsa cuyo ejemplo máximo es Elon Musk comprándose Twitter. Y por tanto esa derecha que no respeta ya el resultado electoral, que abusa con los jueces, que abusa con los medios de comunicación, que abusa con las finanzas internacionales, si puede también da golpes de Estado. Y hay algo que no le tolera nunca a Venezuela, y esto te diría que es, para mí, de lo más importante que uno entiende cuando está en este país. Y es que la gente no entiende que el gobierno de Maduro entiende que se la está jugando con traidores, con violentos, con gente que no respeta ningún tipo de regla de juego. Todo esto que relatas acerca de la crisis seguramente tiene que ver con la convocatoria a un congreso de bloque histórico, que está muy asociado al concepto de bloque histórico de Gramsci, está muy asociado a las crisis orgánicas, a las crisis estructurales, incluso a las crisis de hegemonía. ¿Cómo entender esta convocatoria? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Con permiso de Gramsci. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país?
Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña Juan Carlos Monedero, politólogo, profesor universitario, asesor político, analista internacional, conocedor a fondo de la realidad venezolana. Juan Carlos, esto que hablamos acerca de las crisis, que es una crisis profunda, multidimensional, tiene que ver seguramente con la convocatoria que ha hecho el presidente Nicolás Maduro para un congreso del bloque histórico, que normalmente es un concepto asociado a las crisis orgánicas, a las crisis estructurales, a los cambios profundos que presenta una sociedad y que hay que, digamos, actualizar el modelo económico y obviamente la superestructura o la cultura nacional popular. ¿Cómo interpretas esta convocatoria? Los conceptos en las ciencias sociales le ocurre como a la poesía en la obra esa de Escarmeta del cartero de Neruda, donde dice que la poesía es de quien la necesita, ¿no? Y cada uno la interpreta como buenamente puede o le resulta útil, ¿no? Entonces, yo creo que no es tan relevante decir qué es lo que dijo uno, qué es lo que dijo otro. Recuerda eso que decía Ludovico Silva, que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos, ¿no? Ludovico, El concepto de bloque histórico es una discusión de Gramsci con el marxismo más torpe, el marxismo más mecanicista, donde Gramsci dice, para que haya una legitimidad de gobierno, tiene que haber una conexión cultural entre las bases y las élites, entre las masas y el gobierno. Y eso genera diferentes sectores que podrían tener intereses también diferentes, pero que comparten de alguna manera una visión de país, ¿no? Entonces construyen un bloque histórico en un momento determinado, cuando pese a no tener 100% los mismos intereses, porque pueden provenir de sectores de clases diferentes, encuentran un contenido, un mensaje común, ¿no? Entonces, fíjate, uno de los asuntos importantes en Venezuela ahora mismo es que el chavismo sí que ha construido un bloque histórico, donde nos encontramos, como decíamos antes, empresarios que históricamente en Venezuela utilizaban Cadivi o utilizaban el cambio del dólar para obtener un cambio favorable e importar bienes, y no producían nada en el país. Hoy hay una burguesía que produce y que, claro, cuando le dice, se queja... Mayor sensibilidad social, mayor compromiso. Claro, y cuando se queja Cisneros dice, no, es que antes harina pan éramos los únicos que vendíamos. Bueno, pues así es el sistema capitalista. Hoy hay más productores y, por tanto, si no eres tan competitivo, te fastidias. Entonces, han surgido muchos empresarios que lo que quieren es salvaguardar su espacio construido en su propio país y su mercado nacional. Fracasa, se extingue el modelo rentista, petrolera. Pero ya eso significa... Todavía le queda, ¿eh? No pensemos que va a acabarse el modelo rentista, que está muy en los tuétanos del país. Igual que hay franquismo en España después de 50 años de muerto Franco. Hoy que el modelo rentista hace 15 años. No es el mismo. Es el mismo porque había una tensión para conseguir dólares baratos. Solo ese cambio implica... Para mí es radical, sí. Cambios en la cultura, en el sentido común, en el lenguaje, en los marcos de interpretación. Y es el que permite que exista un bloque histórico, ¿no? El que permite. Porque ese bloque histórico se piensa a sí mismo, cada uno de los sectores, en un proyecto de país. Y ahí están los policías. El otro día visitaba a la sede de la policía y me encontraba con que allí hay escuela infantil, hay hospital, hay ocio. Y dices, un país que cuida a sus policías enseña a los policías a cuidar después a sus ciudadanos. Y cuando la policía se enmarca dentro de ese bloque histórico, cuando los empresarios, que tradicionalmente solamente han pensado en sí mismos, se enmarcan en el bloque histórico, cuando los maestros, los profesores, los campesinos, construyes un conjunto coordinado de gente que tiene un objetivo. ¿Qué es lo que no tiene la derecha? La derecha no es un bloque histórico, es un grupo de gente peleados entre ellos. Corriendo sale Leopoldo López cuando fracasa María Corina Machado en la convocatoria del 9 de enero a decir, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Y entonces surge otro por aquí y Borges por allá. Y es una pelea entre ellos porque no son capaces de construir un proyecto de país. No hay comprensión, y mucho menos hay un plan. Ahora, en concreto, hay cambios profundos en la economía venezolana, hay un declive del Estado rentista,
Eso obviamente ha afectado la cultura nacional popular, implica nuevos valores. Y yo observo que el relato de la Revolución Bolivariana todavía no interpreta, comunica, revela estas nuevas realidades. Un riesgo que Un tiene... ejemplo, dime cuál es el nombre del modelo económico venezolano, el nuevo, el actual. Bueno, el de las 7 T. Las 7 T, ¿qué son las 7 T? Bueno, es una Para voluntad... el común de los venezolanos, ¿qué son las 7 T? Bueno, si está pues, pensando en las 3 papas al día. Claro, pues al día. pero es una voluntad también de ir construyendo un nuevo contrato social. Porque para mí Por es eso muy... la reforma constitucional claro, tiene para que mí ver es eso. Es muy Yo importante. creo que la convocatoria a discutir el nuevo bloque histórico y la reforma constitucional van de la mano. Pero eso va a obligar a un nuevo relato, un nuevo discurso, una nueva propuesta. Una de las cosas por las cuales se queja la mayoría de los venezolanos es que no hay certezas con relación al futuro económico. Y esa incertidumbre genera malestar, no genera rabia y odio, pero genera malestar, inquietud, cierto estrés. Yo creo que Venezuela tiene que sincerar algunas cuestiones. Es decir, yo creo que el tiempo transcurrido desde el primer gobierno del comandante Chávez obliga a repensar, porque ya ha pasado una generación. Y entonces, si tú no te actualizas y miras hacia atrás en exceso, como dice la Biblia, te quedas convertido en una estatua de sal. Y el presidente Maduro, que es una persona con mucho olfato, él se da cuenta. Él sabe que 5 millones de votos de la oposición, más los millones que están fuera, de los cuales unos cuantos estarán enfadados porque le van a echar la culpa al gobierno de haber tenido que salir fuera del país y no le van a echar la culpa a las sanciones económicas. Eso genera demasiada gente que no acompaña este proceso. Vamos a profundizar sobre los retos actuales de la Revolución Bolivariana en este contexto de crisis, lo cual no tiene necesariamente una connotación negativa. En este contexto de cambios profundos de las realidades de Venezuela y del mundo entero. Pero vamos a reflexionar todavía un poco más una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Juan Carlos Monedero, politólogo, es dirigente de Podemos en España, estudió economía, ciencias políticas y sociología. Actualmente es profesor titular de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, analista político, conocedor de la realidad venezolana. Los retos de la Revolución Bolivariana en un contexto de convocatorias a un nuevo bloque histórico, a un nuevo diagnóstico y a una reforma constitucional, donde el factor más débil, entiendo yo, en este momento, es el relato, la narrativa, el discurso. Hay 3 cosas importantes. Una es que va a hacerse presente con una radicalidad que ahora mismo no imaginamos, que es el desarrollo tecnológico y que ya está penetrando en Venezuela y que va a afectar a todos los ámbitos y algunos ámbitos donde Venezuela no ha podido descollar, con los desarrollos tecnológicos va a tener mucho más espacio, tanto en el desarrollo de los hidrocarburos como también la propia siembra del petróleo, como cosas que no estaban en la agenda y que hoy están, como por ejemplo que ustedes se pueden convertir en uno de los países exportadores por excelencia de agricultura ecológica, que ya no existe prácticamente en ningún lugar en el mundo donde tenga la limpieza natural que tiene la tierra en Venezuela, porque no han usado nunca fosfatos ni ningún tipo de fertilizantes, porque no producían. Y aquí es una política de Estado. Claro, y como ustedes no producían, tienen la tierra muy virgen y eso le puede convertir a Venezuela en un exportador de los mejores productos alimenticios del planeta, ¿no? Al mismo tiempo, el turismo es algo que todavía está virgen, que está todavía pendiente. Y luego tienen ustedes un mercado propio que está empezando a nacer, con una burguesía que se está dando cuenta de que pueden producir aquí y que tienen público para clientes para comprar sus productos, ¿no? Entonces, eso es una novedad, ya digo, que con la inteligencia artificial
se incorpora. Hay otro elemento muy vinculado a esto, que ustedes lo han empezado a poner en marcha y que igual no han acertado con el nombre, pero es la propuesta por excelencia de los economistas progresistas en el mundo, que es la renta básica universal. Es decir, ustedes como país también productor de petróleo, de alguna manera están entregando una renta básica universal a todos los venezolanos a través de las ayudas públicas. Bueno, eso es una manera de entender que como el trabajo lo van a hacer crecientemente las máquinas, ¿de qué vamos a vivir? Pues de rentas básicas que nos permitan desarrollar nuestras vidas, ¿no? Bueno, pues aquí la renta básica está mucho más avanzada que en muchos otros lugares porque hay sanidad pública, educación pública, alimentación, transportes, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay mucho avanzado. Hay una cosa que usted está diciendo y que es muy real y que es un riesgo de todos los países que tienen ataques muy fuertes, y es que vivan de la oposición, que vivan de atacar a la oposición. Y eso es un riesgo. Eso lo hemos visto en otros países del mundo, donde los ataques, pese a ser furibundos, terminan encerrándote en ti mismo. Y eso es un problema. Desconectándote. Eso lo vimos eso está muy estudiado. Hay un libro que yo no sé si la otra vez que estuve aquí lo comenté, de James Harris, que se llama La gran mentira, de cómo los ataques furibundos contra la Unión Soviética, el atentado contra Lenin, los sabotajes, el fomento de una guerra civil, les fue replegando, y en ese repliegue no es positivo, porque dejas de escuchar otras voces, dejas de estar fresco para entender lo que está respirando el pueblo. Y en Venezuela, 3 de cada 4 venezolanos está fatigado por el conflicto político y quiere trabajar juntos por el país. Pero hay un elemento positivo que es el que hay detrás de las 7 Ts, que yo no lo echaría al barbecho, ¿no? O sea, no, para nada. Creo que es importante. Como programa. Sí, pero no solamente como programa, sino por la metodología, que está construido con debate popular. Ahí hay casi 1 millón de personas que han participado en ese programa, ¿eh? Entonces yo creo que si realmente... Mi observación tiene que ver en cómo lo comunicamos. Pero creo que la mejor manera de comunicar las cosas es haciéndolas. Venezuela tiene una cosa que sorprende mucho a los que venimos de fuera, y es un nivel teórico en lo que hay que hacer muy espectacular. Cuando uno estudia el Estado comunal, cuando uno estudia las reformas constitucionales, cuando uno estudia la participación, dices, esto es de lo más avanzado del mundo. Pero luego en la práctica no es tan exitoso. Y ahí nos lleva a lo que yo creo que te diría que es el gran problema de Venezuela, y que no es... En vez de análisis situacional, tendríamos que decir análisis estructural. Sí. Porque el gran problema de Venezuela ha sido la ineficiencia. Sí. Venezuela nunca tuvo minas, al no tener minas nunca fue un virreinato, solamente tuvo la Capitanía General en Maiquetía, y la Compañía Guipuzcoana, gestionaban el cacao. Cuando se consigue la independencia hay un siglo turbulento casi en guerra civil, y cuando se consigue en el siglo XX estabilizar el país y empezar a construir el Estado, ya hay petróleo que se vende fuera y el Estado se construye desde arriba, de una manera mágica, como decía Fernando Coronil, que hace real ese dicho de ponme donde haiga. Entonces el Estado no ha sido nunca eficiente. Sí. El comandante Chávez se desesperaba queriendo hacer eficiente el Estado venezolano, pero tú lo habías heredado. Y es un clamor de la nación, es un clamor mayoritario. La gente dice que uno de los valores fundamentales del líder y una de las carencias o de las demandas, de las necesidades fundamentales del Estado es que sean más eficientes, más productivos. Cuando tú le pides a la gente que elija entre un gobierno de Maduro más eficiente y productivo y un cambio radical de gobierno, la mayoría se inclina por un gobierno más eficiente y productivo. Porque es lo inteligente. Porque al final reconoce que el modelo es válido, pero que no es eficiente. Y quiero referirme, antes que lo olvide, cuando hablas de que hacer es más importante, te puedo recuperar una de las frases que en los estudios cualitativos se repite con mucha frecuencia cuando se señala la gestión de gobierno. Hace, pero no hace. Hace, pero no lo comunica bien. Ahí es evidente
el crecimiento en este último año en Venezuela. Cualquiera, los observadores que vienen de fuera, no solamente Caracas, que está limpia, bonita, funcionan los semáforos, funcionan las escaleras mecánicas, hay un cambio radical en el país. Sí, ¿no? pero la principal preocupación de los venezolanos hoy es la economía. Claro. Las 3 comidas diarias, el ingreso, es la principal, digamos, abrumadoramente principal. Pero quiero que sigamos desarrollando esta reflexión una vez que regresemos nuevamente. Se me quedo con en la punta de la lengua decirte algo muy importante. Tenla ahí, manténla ahí en la punta de la lengua, que ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Juan Carlos Monedero, politólogo, profesor universitario, es profesor titular en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, analista político, muy conocedor de la realidad venezolana y muy amigo de este país. Los retos de la revolución bolivariana, estábamos en ese debate. Sí, yo creo que también hay un problema cuando te asedian y tienes que dedicar demasiadas energías en estar defendiéndote, no te dejan desarrollar tu propia política, ¿no? Pero yo creo que eso se ha terminado. La oposición, que juró por enésima vez María Corina Machado que ya era la definitiva, ha vuelto a fracasar. No ha sido la montaña que ha parido un ratoncito. Y han perdido popularidad. Estamos en un estudio reciente y la pérdida de popularidad o de respaldo. ¿Pero cómo van a tener respaldo si cuando ellos están diciendo que al pueblo se echa a las calles a poco menos que prender fuego al país, vemos a Juan Guaidó jugando al pádel? ¿No? O sea, no es creíble, ¿no? O María Corina Machado que dice, vamos a salir millones, y salen a la calle unos cuantos cientos. Sí. Se sienten engañados, ¿no? O Juan Guaidó que se roba parte de las riquezas de este país. En tanto en cuanto a la oposición no se invente unos nuevos líderes, no va a ningún lado. Que miren lo que han hecho en otros lugares, donde han sido capaces de construir una oposición con unos liderazgos valientes y honestos y honrados. Por eso no creo tan sencillo que nazcan de la oposición los liderazgos. Y siempre yo he pensado que la oposición tendría que nacer del propio seno del chavismo y no ser antichavista, sino tener otro tipo de perspectivas, pero dentro de la concepción ya bolivariana del país, ¿no? Porque que es dominante es que hay una nueva constitución, hay una nueva realidad, la Cuarta República está fuera y por tanto habrá diferencias a la hora de entender el proyecto, pero desde dentro del propio país. Yo creo que ya en el 2012 el presidente, el comandante Chávez, hablaba de un reimpulso. Claro. De un reimpulso del modelo. En todos sitios, es que en todos sitios hace falta cambios, porque el mundo es muy vertiginoso. Si es que hace 20 años no había celulares, entonces si no estamos listos para entender todas las transformaciones, no vamos a ningún lado. El cambio climático nos va a obligar a tomar decisiones que van a cambiar nuestra manera de estar en el mundo. Es decir, hay transformaciones que obligan también a poner en marcha cambios en lo político, ¿no? Volvamos a lo relevante de los retos, ¿no? Yo creo que Venezuela tiene una asignatura pendiente con la eficacia. Yo creo que es un país que no es eficaz porque la cultura rentista sigue ahí. Cierto. Se ha muerto hace 50 años Franco y en mi país sigue habiendo mucho franquismo sociológico. Todavía está en el debate. En México hay priismo sociológico, aunque haya gobernado López Obrador y ahora está Claudia Sheinbaum. Y aquí hay mucha cultura rentista sociológica que está metida en los tuétanos. Y ya digo, aquí tienen ustedes una frase maldita que tendría que estar prohibida en la Constitución, que es qué vaina, ¿no? Entonces, claro, entonces de repente se plantea que no funciona algo, pero el país, te sorprende la manera como el país ha ido respondiendo frente al declive del Estado rentista y las dificultades y el asedio. Sí, y ha avanzado años luz, es que Venezuela es otro país. De manera acelerada, el país se ha ido transformando también desde el punto de vista de su comportamiento y su cultura. Claro, pero sigue siendo... Sin lugar a dudas hay ineficiente, te lo aseguro, ¿no? Porque hay un relajo que no está mal, que fíjate que la eficacia suiza
es muy triste, y un 30% de la gente en Europa está con depresión, ¿no? O sea que también la eficiencia a cambio de tener menos calidad de vida, yo no sé si merece la pena. Yo lo que me gustaría en Venezuela es que el Estado fuera más eficiente. Claro. Porque un Estado más eficiente... Es el clamor, ¿no?, de todo el país. Es como en España tenemos un problema con el agua, y sobre todo es el agua que se pierde. No solamente, ¿no? También hay un uso espurio de gente sin escrúpulos, pero hay mucha agua que se pierde por cañerías agujereadas. Entonces, de alguna manera tengo la sensación de que en Venezuela una parte de los recursos se pierden por esas cañerías agujereadas de un Estado que no ha sido capaz todavía de hacerse eficiente, donde hay que prestarle mucha atención a la formación. Es decir, aquí la universidad tendría que haber servido también para formar a servidores públicos, con concepción de ser servidores públicos, buenos directores de empresas públicas. Es un proyecto que en su día el presidente Chávez impulsó y que después lo frenó Manu Militari Giordani cuando volvió a ser ministro de Planificación, ¿no? Pero la formación es muy relevante, y que la gente sepa que tiene que trabajar a lo mejor menos horas, pero las menos horas que trabaje las trabaje de manera más eficiente. No puede ocurrir lo que pasaba también en la Unión Soviética: yo hago como que te pago y tú haces como que trabajas, ¿no? Entonces, no. Yo creo que hay que intentar pagar buenos sueldos y la gente ser corresponsable, porque si no hay una suerte de ausencia moral. O sea, la gente que no hace su trabajo pues está siendo estúpida, porque está disparándose en el propio pie. Yo creo que, como te decía antes, este país tiene unas potencialidades enormes. Extraordinarias. La idea del bloque histórico ha juntado a un sector empresarial que está dispuesto a jugársela por su país, sectores del ejército comprometidos con su país junto con la policía, sectores de la sociedad civil también comprometidos, una oposición que tiene que cambiar para apoyar a ese bloque histórico desde unas posiciones críticas. Señores de la oposición, yo no me canso de decirlo, nos ofrecemos gratuitamente asesorarles, por favor, para que salgan de esa espiral que no les lleva a ustedes a ningún lado y que perjudican a su país. Oposición venezolana, solamente han servido ustedes para que les roben Citgo, para que les roben el oro, para confrontar. Dejen de confrontar, porque no ayuda a mejorar este país. Cuando, en cambio, una oposición parlamentaria bien formada que genere nuevas ideas, la gente no es tonta. Y la gente va a decir, pues lo que dice ese líder de la oposición es sensato. Y lo que está diciendo este líder chavista a mí no me gusta. Y ahí vas construyendo esa posibilidad. Pero si lo único que estás planteando es que haya una invasión y Uribe habla en tu nombre y dice que hay que generar una guerra en este país, y ustedes se extrañan de que luego no les voten, ¿no? Es una maldita locura, ya digo. Yo creo que, por lo que yo he visto también del presidente Nicolás Maduro, su tranquilidad, ¿no?, de haber pasado un trago donde estaban implicadas las élites mundiales. Es que el intento de que... Y la mayoría reconoce esa épica personal del presidente Maduro. Fíjate, algo que se está hablando poco, ¿no? Lo de las actas. Es decir, que luego no bastaba con que el Tribunal Supremo dijera que había ganado Nicolás Maduro, sino que había líderes, incluido a veces, creo que equivocadamente, Gustavo Petro, Lula, diciendo que presenten las actas. Y había que decirles, ¿no os dais cuenta? ¿Por qué se contaminan del...? Bueno, pues porque tienen una presión interna muy fuerte, porque tienen gobiernos muy débiles. Tienen gobiernos muy débiles, y luego también porque a veces resistir las críticas pues requiere mucha perseverancia. Un tema importante. Pero déjame terminar esta idea que es muy importante antes de que me cuentes esto. Si se hubieran presentado en su momento las actas, hubiera habido una guerra de actas. Entonces la oposición hubiera sacado otras inventadas otra vez, ¿no? Como con la inteligencia artificial, que te presentan un video con una mentira y el video real. ¿Y cuál es el real? Entonces no se hubiera podido juramentar Nicolás Maduro. Es decir, que hubiera habido una guerra de actas donde hubiera habido un infinito ruido. Y yo entiendo que el gobierno dijera, es verdad, el Tribunal Supremo ha dicho al CNE que se publiquen en Gaceta los actos, pero denos tiempo, porque es que lo que no queremos es una guerra de actas que convierta esto en un circo donde la oposición al final, apoyada por los Estados Unidos, se salga con la suya y no nos podamos juramentar, ¿no? Entonces,
Yo creo que eso se ha terminado. Sí. Y por tanto empieza una nueva etapa donde se ha desactivado a la oposición, donde ha desaparecido ya del radar ruidoso, del el espejo de la madrastra en el cual se miraba a María Corina, que le decía que era la más guapa. Ha desaparecido el tema de Venezuela, hoy ya no está. Hoy repasas todos los medios de comunicación que hace 2 días estaba en portada Venezuela, hoy ya ha desaparecido, ¿no? Y por tanto creo que el gobierno tiene la posibilidad de, con ese bloque histórico que le permite hacer proyectos de país, solventar, ya digo, los cuellos de botella que son los que representan la 7T y que reconoce, como tú muy bien has dicho, las necesidades materiales de este país, que quiere prosperar económicamente, que no quiere tener incertidumbres económicas, que quiere que vuelvan los 4, 5, los millones que haya de venezolanos fuera, que quieren regresar a este país, que no quieren estar fuera. Y creo que el gobierno está en las mejores condiciones para lograrlo hacer. Si encima se terminan las malditas sanciones por una condición pragmática de Donald Trump, yo creo que Venezuela va a ser el país por excelencia, junto con México, que logre que actúe de bisagra entre ese viejo mundo que no se termina de marchar, de la hegemonía norteamericana y estadounidense, y ese nuevo mundo que no termina de llegar. Y lo mejor del viejo mundo hay que llevarlo al nuevo mundo: la libertad de expresión, los derechos individuales, la autorización política, el respeto al pensamiento propio, la libertad de culto, todas esas cosas que hemos construido. Quien tiene que llevarlas al nuevo mundo va a ser América Latina. Y dentro de América Latina creo que tanto México como Venezuela son los 2 países que pueden hacer esa bisagra. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos Monedero, por este interesante análisis estructural. Muchísimas gracias. Espero verte muy pronto. Seguro. Por acá. Gracias a vosotros por mantener un programa libre, plural, donde no se dice siempre que sí. Y creo que esa mirada crítica es la que en tiempos de crisis puede explicar las cosas. Bueno, en eso estamos. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.